Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias de una Sociedad Sostenible, una iniciativa de la Fundación Proyección Ecosocial y la plataforma de comunicaciones Sociedad Sostenible. Mi nombre es Milena Cabezas y gracias por conectarse el día de hoy. Bueno, hoy como invitados tenemos a Sebastián Castellanos, quien es un ecólogo con 6 años de experiencia. Sebastián nos ha acompañado en otros programas. Entonces voy igual a recordar la experiencia de Sebastián. Sebastián tiene 6 años de experiencia como profesional en proyectos de fortalecimiento cultural y productivo. Tiene 10 años trabajando con comunidades rurales en zonas del Pacífico, Llanos Orientales, Caribe colombiano y caucanos. Y tenemos como invitada a Liliana Heredia, quien es profesional en administración hotelera, en administración turística y hotelera y especialista en turismo, ambiente y territorio, con experiencia de 7 años en la estructuración, ejecución y gestión de programas, estrategias y proyectos de la política pública del turismo en Colombia. El tema de hoy se va a centrar básicamente en los impactos del turismo rural, los retos y oportunidades. Bienvenidos, muchas gracias por conectarse a este espacio de historias de una sociedad sostenible y de adelante. Muchas gracias, Derly, por tu presentación. Un saludo a la compañera Liliana. Bueno, un gusto de verdad volvernos a ver en este espacio. La idea de hoy es mostrar unos estudios de caso y una introducción, un contexto a todo lo que tiene que ver a la política de turismo y su impacto en la ruralidad, esos impactos positivos y negativos. Entonces, ya que ahorita en este nuevo gobierno pues se ha posicionado o se ha hablado bastante de turismo, entonces creemos que es relevante resaltar estos temas, digamos, para la buena ejecución y planificación del turismo en la ruralidad colombiana. Muchísimas gracias, Derly. Gracias, Milena, Sebastián, por la introducción. Un saludo para los dos y un saludo también para todas las personas que nos acompañan en este importante espacio. Voy a iniciar con la presentación sobre impactos del turismo rural, retos y oportunidades. Este es un tema muy importante, como lo mencionaba Juan Sebastián, un tema que está en auge y bueno, lo que buscamos con esta presentación es destacar ese contexto en el cual se desenvuelve el turismo rural, revisar algunos estudios de caso de destinos, de comunidades que han desarrollado el turismo rural de base comunitaria para destacar al final cuáles son esos retos y también esas oportunidades que tiene esta tipología de turismo para el contexto colombiano. Y para iniciar, queremos destacar un contexto del sector turismo, un contexto muy desde un enfoque de política pública para entender cuál ha sido esa visión y ese fomento que se ha dado al turismo rural en Colombia. Y para iniciar con ese contexto, aquí tenemos una línea de tiempo con unos hitos muy importantes que nos permiten entender cuál ha sido esa evolución y también ese entendimiento del turismo rural en Colombia. Y aquí quisimos destacar dentro de los primeros hitos el surgimiento o la expedición más bien de la Ley 300, la Ley General del Turismo, que es una ley en la que el principal enfoque o la principal prioridad que tiene el sector turismo en esta década era la promoción y el fortalecimiento de la competitividad, es decir, cómo se fortalecía Colombia y cómo mejoraba también la imagen, los diferentes destinos colombianos en el exterior y también al interior para promover el turismo desde los colombianos. Desde esta ley 300 se fomentan diferentes tipologías de turismo, como son el ecoturismo, el etnoturismo,
una tipología de turismo muy relacionada con comunidades étnicas, y también se habla sobre la importancia de fomentar el agroturismo, todas aquellas prácticas relacionadas con el agro, relacionadas con la ganadería y con otras actividades también económicas que tienen lugar preponderante en espacios rurales. Igualmente también desde esta ley se promueven otras tipologías más relacionadas con el turismo en centros históricos y también con el turismo que se desarrolla en diferentes cuerpos de agua. En los años siguientes también hay unos hitos importantes, como el caso del 2003, en donde se establecen los primeros lineamientos para el desarrollo del ecoturismo. Si bien en la ley 300 se hablaba sobre la necesidad de fomentar el ecoturismo, es en el año 2013, ya cuando se establecen unos lineamientos muy claros, específicos para desarrollar esta actividad turística en Colombia muy relacionada con la naturaleza. Y precisamente por el desarrollo que desde el 2003, incluso antes, se venía dando en ciertas comunidades del Pacífico y en algunos departamentos como el de Risaralda. Por esos antecedentes también es que en años como en el 2017 se determinan unos lineamientos para el ecoturismo comunitario en parques nacionales naturales de Colombia. Es decir, el ecoturismo se empieza a asociar de manera muy directa con ese desarrollo comunitario, básicamente. ¿Por qué? Porque hay experiencias que se empiezan a organizar en torno a prestar y ofrecer actividades y servicios de ecoturismo, principalmente en áreas de parques nacionales naturales. Y posteriormente, en años como el 2009, como el 2012, se determinan algunas políticas con las que se busca afianzar esa función social del turismo. Entonces, por eso es que vemos que en el 2009 se expide una política de turismo social que reconoce al turismo como un derecho y también reconoce la función social del turismo y busca que esta sea una actividad que pueda ser desarrollada por poblaciones de bajos recursos económicos, por poblaciones en condición de discapacidad, por adultos mayores y por otras poblaciones consideradas como vulnerables. Entonces, con esta política se busca fomentar o afianzar esa función social del turismo. Digamos que aquí obviamente hay bastantes retos para continuar afianzando y materializando, digamos que estos lineamientos que se establecen desde la política. Y posteriormente a esta política también hay otras muy relacionadas con turismo de naturaleza y turismo comunitario. Y estas son determinantes y tienen bastante relación con el turismo rural. ¿Por qué? Porque precisamente en esta política de turismo de naturaleza se entiende al turismo rural como una actividad o como un subproducto de naturaleza, ¿sí? Que son actividades que se desarrollan en entornos rurales. Y también se presta bastante atención al turismo comunitario, ya no solamente en áreas protegidas, como lo veíamos en el año 2007, sino la importancia de promover ese turismo comunitario en otras áreas, no necesariamente protegidas, en otras áreas rurales, incluso también en espacios urbanos. Y esto es importante también destacarlos, porque en nuestro contexto colombiano el turismo comunitario no solamente está ligado a la ruralidad, sino que también se entiende que en contextos urbanos también es posible desarrollar turismo comunitario. Esto a diferencia de otros países de Latinoamérica, como Perú, por ejemplo, en donde se ha entendido el turismo comunitario en relación directa y casi excluyente pues a otros espacios que no sean rurales.
Y luego de estos hitos del año 2012, pues también suceden otros temas importantes en el sector turismo, en donde se empieza a afianzar esa importancia o relevancia tanto del turismo de naturaleza como del turismo rural, el turismo que se realiza en espacios rurales. Y digamos que ese fortalecimiento, ese desarrollo turístico que se da a estas tipologías, pues también sucede por varios hechos de nuestro contexto colombiano, como fue en el año 2016 la firma del acuerdo final para la construcción de paz con uno pues, de los grupos armados más antiguos de Colombia, como son las FARC-EP, y esta firma de los acuerdos final, por supuesto, pues marcaron una serie de cambios y de transformaciones en diferentes niveles, y también marcaron un punto muy importante en el turismo, en el sentido que nuevos actores empiezan a involucrarse de manera activa dentro del sector turismo, y me estoy refiriendo fundamentalmente a poblaciones combatientes que en el turismo ha visto una oportunidad para sus procesos de reincorporación social y de reincorporación económica. Y por eso el 2016 también es un momento y un hito muy importante en el sector turismo, porque en ese periodo y con este suceso que les estoy contando, se crean unos programas, como es el Programa de Turismo y Paz, con el que desde la política pública nacional y regional se busca fomentar, apoyar el desarrollo turístico de territorios que han sido afectados por el conflicto armado y que ven en el turismo esa posibilidad de hacer una transformación, de hacer una reconciliación con su entorno y con su naturaleza. Y posterior a eso, en los años más recientes, 2019, 2020, 2021, podemos ver cómo se ha afianzado la importancia de fortalecer el capital del sector turismo en torno al agroturismo, en torno al turismo rural, y también se ha prestado especial importancia a temas relacionados con la gestión ambiental del turismo, y también con la política de turismo cultural, que es muy reciente también. Ha sido una política que ha prestado especial atención a estos impactos sociales que puede desencadenar el turismo, que los vemos en algunos destinos europeos, pero que también los vemos en algunos destinos turísticos colombianos en relación, por ejemplo, con aquellos conflictos que se pueden generar entre la población de turistas o de visitantes y las poblaciones residentes. Entonces, con estas políticas de alguna manera se busca contrarrestar también esos impactos negativos que en términos sociales puede desencadenar el turismo. Entonces, con esta línea de tiempo lo que podemos ver claramente es ese cambio de visión y de enfoques que ha tenido el sector turismo en la última década, ¿no? Cuando se expide la primera ley de turismo, esa visión estaba muy asociada a la necesidad de promover Colombia, de cambiar la imagen de Colombia en el exterior, esa imagen y esa percepción de inseguridad de Colombia, cambiarla en otros países, ¿cierto? También una intención desde la política pública muy asociada a fortalecer o hacer competitivo los destinos colombianos en relación con otros, y vemos cómo en el transcurso de los años esa visión ha tenido un enfoque más desde lo social, y ha tenido también un enfoque pensado en la necesidad de promover el turismo en otros contextos, en otros ecosistemas diferentes a los de playa, ¿cierto? Ecosistemas asociados con la naturaleza, con espacios rurales, en donde el turismo de base comunitaria también se le ha prestado pues una especial atención en comparación con otros modelos
un poco más extractivistas que venían de los años 80 y de los años 90 y en donde pues se veía con claridad unos impactos negativos muy marcados del turismo. Entonces, a partir de eso es que en esta última década se ha visto la importancia pues de promover ese turismo gestionado por las comunidades y ese turismo que se puede desarrollar en armonía con la naturaleza y con los espacios rurales. Aquí esto es un poco de lo que les contaba en ese contexto inicial. El turismo rural es entendido como una actividad o como un producto del turismo de naturaleza, es decir, es una práctica que se desarrolla en estos espacios naturales, en estos espacios rurales, y las personas que desarrollan el turismo rural lo hacen fundamentalmente con la motivación de realizar actividades de naturaleza, pero también actividades relacionadas con la agricultura y actividades relacionadas con las formas de vida y las culturas rurales que deben tener pues una especial atención en esta tipología o en esta forma de hacer turismo. Hay otras tipologías de turismo, como el ecoturismo, el turismo de aventura, que son una de las que mayor desarrollo han tenido en Colombia si se les compara con el turismo rural, que ha estado muy ligado sobre todo a las prácticas de agroturismo, es decir, a esas actividades muy relacionadas con actividades del agro. Y lo que hemos visto también en los últimos años ha sido un crecimiento del turismo en los espacios rurales. Aquí pues simplemente queremos destacar como algunos datos a los cuales tuvimos acceso, que nos parecen importantes un poco para entender cómo ese crecimiento y ese auge que hemos tenido en los últimos años y que muy seguramente va a continuar en los años venideros. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo desde el año 2003 a 2022 aumentó en un 21% el número de áreas protegidas con vocación ecoturística, un incremento superior a la declaratoria de nuevas áreas protegidas que se ha dado en Colombia, es decir, tenemos más áreas protegidas, más parques nacionales naturales, más santuarios de flora y fauna para visitar en donde es posible realizar actividades de ecoturismo. Y aquí también dentro de esta diapositiva tenemos un comparativo con unos datos importantes de dos departamentos de la Amazonía colombiana, como son Putumayo y Caquetá. Estos son departamentos en donde las actividades de turismo están ligadas fundamentalmente al turismo de naturaleza. Vemos en el caso del Putumayo que de la totalidad de sus atractivos turísticos, un porcentaje muy importante de estos atractivos están ubicados en espacios rurales, estamos hablando del 48%, y si vemos en el departamento del Caquetá, ese porcentaje incrementa al 59%, es decir, del total de atractivos turísticos de naturaleza y de cultura, un porcentaje muy importante de esos atractivos turísticos están ubicados o se manifiestan o se expresan en espacios rurales. Y también en estos dos departamentos, en los últimos 7 años, pues se ha visto también un incremento no solamente de los prestadores de servicios turísticos que están vinculados a la actividad turística, es decir, empresarios, sino también de comunidades que se vinculan a esas cadenas productivas del turismo a través de la proveeduría de bienes, de servicios, de conocimientos y toda esa interacción que sucede en el fenómeno turístico. Entonces ahí vemos cómo ha habido un incremento en los últimos 7 años de esas personas que están vinculadas a la actividad turística, pues que ha sido un incremento bastante importante y que pues refleja precisamente ese crecimiento que ha tenido las actividades de turismo de naturaleza y los servicios que se ofrecen en estos entornos rurales. Y a la par también en estos departamentos pues se ha visto un incremento en el número de visitantes
en ambos lugares. Como les decía, estos son dos ejemplos a los cuales pues tuvimos acceso a la información. Sin embargo, estos datos también se podrían mirar en otros departamentos, en otros destinos turísticos del país, en el Pacífico, en la costa, en la Orinoquía colombiana también, en donde hay unos ejemplos bien interesantes que precisamente permiten afianzar este crecimiento que ha tenido el turismo en la naturaleza y también en los espacios rurales. Y porque también es importante el tema de conversación del día de hoy, porque sabemos que en el actual plan de gobierno, el turismo tiene un papel muy importante dentro de la agenda del nuevo plan de gobierno. El turismo es concebido dentro de este plan como generador de bienestar socioeconómico y también como un medio que va a permitir la transición económica y esa transición pensada hacia la sostenibilidad. Eso, por supuesto, pues trae unos retos importantes en el sentido de promover el turismo como ese generador de bienestar territorial y también retos relacionados en cómo lograr mitigar, ¿cierto? Algunos de esos impactos negativos que también puede desencadenar el turismo. Y en ese sentido, pues dentro del plan de gobierno hay hay unas líneas con las que se busca promover el turismo en los próximos años, líneas muy relacionadas con temas de inclusión, con lograr una equidad en el turismo. También dentro de estas líneas, pues el tema de sostenibilidad y de desarrollo territorial es un asunto fundamental en donde también temas asociados con el turismo para la construcción de paz, el turismo asociativo y comunitario, el turismo rural, pues son asuntos, digamos, a los cuales se les va a dar bastante relevancia en los próximos años y eso pues también supone una oportunidad, por supuesto, para incursionar pues en ese camino, pero también un reto para lograr materializar esos beneficios, esas oportunidades que puede brindar el turismo rural y el turismo de base comunitaria a nuestros territorios en Colombia. Dentro de esos retos y oportunidades que supone pues el hecho de promover la actividad turística con más fuerza en nuestro país, pues es importante, como se los venía diciendo, tener o ser muy conscientes de cuáles son esos beneficios, pero también cuáles son los impactos que puede desencadenar la actividad turística en contextos rurales, ¿no? Normalmente siempre vemos el turismo con sus beneficios o con sus impactos positivos, ¿no? Entonces, seguramente hemos escuchado del turismo decir que genera unos ingresos importantes, que genera también empleos importantes para los territorios, para las comunidades, que también permite la creación de nuevos emprendimientos, que facilita también el empoderamiento, que puede si se planifica y se gestiona adecuadamente, puede contribuir a la conservación y al uso sostenible del capital natural. Todos estos son beneficios que los hemos escuchado y que también los podemos ver, los podemos estudiar en destinos en nuestro contexto colombiano. Pero aquí que es importante, no solamente ver esta cara de la moneda, que efectivamente es así, sino ver también la otra cara. O sea, el turismo también cuando no se planifica, cuando no involucra de manera informada y de manera activa a las comunidades, cuando no se gestiona adecuadamente, cuando no es sostenible, pues también puede tener y desencadenar unos impactos negativos en el ambiente, en la pérdida de ecosistemas, en la transformación también de esos ecosistemas, en la generación de residuos sólidos
en el conflicto también por el acceso, en la restricción, por ejemplo, en el acceso a algunos atractivos turísticos de naturaleza, por ejemplo, en donde anteriormente las comunidades locales podían acceder libremente y hoy que son lugares turísticos para poder ingresar ya tienen que pagar ciertas tarifas económicas pues que no son accesibles para toda la población local. Entonces todos estos son impactos negativos que puede desencadenar la actividad turística. Y aquí, ¿qué es lo importante en la promoción o en el fomento del turismo rural? Ser muy conscientes de estas dos caras de la moneda. Entonces, ¿cuáles son esos impactos positivos que queremos que el turismo rural de base comunitaria, por ejemplo, o el turismo rural, eh, impacte o tenga en nuestros territorios, cuáles son esos impactos positivos y cuáles son esos impactos negativos que puede desencadenar ese turismo en un corto, en un mediano o en un largo plazo, y cuáles van a ser las acciones o las estrategias de prevención o de mitigación de esos impactos. Entonces, esa mirada es supremamente importante, particularmente porque a veces cuando se desarrollan proyectos de turismo en algunos territorios se tiene únicamente esa mirada positiva del turismo, pero a veces no se piensa en esos impactos negativos y viceversa. Ahí también en algunos destinos, en algunos territorios que únicamente se piensa en esos impactos negativos que genera la actividad turística, pero tampoco se da el chance de entender cuáles son los beneficios que puede desencadenar esta actividad. Vuelvo y digo, si se desarrolla bajo unas reglas, bajo unos lineamientos pues que permitan alcanzar ese turismo benéfico para los territorios. También, ¿qué es importante en estos desarrollos turísticos en la naturaleza y en espacios rurales? Entender que el turismo es un fenómeno de escala global y es un fenómeno vulnerable a determinados factores o determinados fenómenos que sucedan en el ambiente en el cual se desarrolla. Por ejemplo, la pandemia por COVID-19, un asunto de salud pública mundial, fue un asunto que afectó de manera directa al turismo. Básicamente, ¿por qué? Porque todos los países del mundo, o en su gran mayoría, a excepción de México, cerraron todas las fronteras y no era posible que llegaran viajeros a esos países. No había turismo, el turismo se paralizó por completo. Lo mismo sucede cuando hay un fenómeno natural, un derrumbe, por ejemplo, bloquea también el acceso a ciertos lugares de naturaleza, cuando hay también situaciones de seguridad, conflictos, guerras, etcétera, eso también afecta el desarrollo del turismo. Y por eso es que hacemos mención de esa vulnerabilidad que tiene el turismo. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque desde la planificación y desde la gestión del turismo, desde los entes públicos, pero también desde los empresarios y desde las comunidades, es importante pensar en esa vulnerabilidad del turismo. ¿Qué pasa si cómo vamos a reaccionar frente a determinada situación que se pueda presentar en relación con el turismo? Y por eso aquí hay tres conceptos que son fundamentales tenerlos presentes dentro de todos esos procesos de planificación y de gestión: riesgo, resiliencia y adaptabilidad. ¿Cómo logramos identificar cuáles son esos impactos, cuáles son esos riesgos que puede desencadenar el turismo, las actividades de naturaleza, las actividades que yo desarrollo en este espacio rural, y cuáles van a ser esos planes, esas acciones, esas estrategias de adaptación que me van a permitir a mí como destino turístico, como comunidad vinculada al turismo, como empresario, como institucionalidad, ser más resiliente, entendiendo que el turismo supone unas vulnerabilidades que siempre deben ser pensadas en cualquier tipo de desarrollo que querramos emprender pues, en estos espacios rurales y de naturaleza. Bueno, entonces aquí vamos a comenzar con tres casos muy puntuales. Son casos, unos exitosos, otros no fueron exitosos
en la ruralidad colombiana y otros han sido o están en proceso de ser o exitosos o impactar negativamente en la comunidad local. El primer caso que vamos a mostrar es el caso de Ladrilleros. Este queda en el Pacífico colombiano y se ingresa vía marítima por Buenaventura a 1 hora, rodeando toda la playa, prácticamente digamos, por todos estos sitios que dice Bocana, Basampe, Agüita, Ensenada del Tigre, toda esta zona tiene que pasar la lancha para poder llegar a este lugar. Es decir, que los turistas para llegar a estos destinos tienen que llegar vía marítima únicamente y solo unos pocos, pues se usa la base militar de Bahía Málaga, que tiene una pista, pero es netamente militar. Siguiente, por favor. Entonces, digamos, para entender un poco el contexto de Ladrilleros, del por qué se ha mirado, se ha planificado el turismo en esta vereda, los primeros pobladores llegaron en 1945. Son gente, o sea, esta zona de Ladrilleros, Juan Chaco y La Barra, han sido habitados por afrocolombianos que llegaron a este lugar por la llegada de mercancía que naufragaba cuando iba a Buenaventura, como eran oleajes muy altos. Los pescadores del río San Juan o de Cauca, de Guapi o de Anchicayá, vieron como gran atractivo en la playa grandes mercancías regadas y esto con el paso de los años se fue poblando esta zona. Esto lo que generó fue una población afrocolombiana establecida desde el 45 y generaron un tejido social interno, ya que anteriormente esto no era habitado, sino eran sitios de paso de indígenas que pasaban por el sitio para mercancía, pero nunca había sido poblado. Ya en el 1966 se genera una ley, ahí empieza el Estado a intervenir en estas zonas, y es que la ley 55 que se generó hizo declarar balneario del Pacífico esta zona exclusiva, específicamente Juan Chaco, Ladrilleros y La Barra, con el fin de fomentar el turismo. Esto lo que generó fue precios muy baratos de la tierra, prácticamente era comprar baldíos, y sin contar con la población afrocolombiana de la zona. Entonces, ya digamos, esta ley lo que trajo fue inversiones por ejemplo, en 1980 la construcción del aeropuerto aerocivil. Antes este aeropuerto que hoy es militar era aerocivil y empezaron a llegar los turistas provenientes de Medellín y de Cali principalmente. Aquí ya comienzan a posicionarse Ladrilleros como un destino turístico, pero era atendido por el local. Era prácticamente un turismo rural, era un turismo étnico, también se podría decir, porque el turista dormía en las casas palafíticas de Ladrilleros, disfrutaba de la gastronomía típica de la zona y además de eso, cánticos y eventos culturales, el turista lo disfrutaba. Entonces, ya en el 90 llega la industria hotelera, lastimosamente, digamos, entre el 80 y el 90 fue una época del narcotráfico como el cartel de Cali y empiezan a comprarse baldíos de gran tamaño y la industria hotelera empezó a posicionarse como temas de lavados de dinero y empezaron también a generarse grandes construcciones de cemento sin contar con la planificación local y tampoco y tampoco el Estado hizo una planificación de la zona de cómo se deberían hacer las cosas. Entonces, en el 2000 ocurre algo externo y es como la playa se va erosionando con el mar por el calentamiento, por el cambio climático, empieza a aumentar el nivel del mar y las casas palafíticas que estaban en la playa, que antes era 1 kilómetro de playa, ya el mar llega a los acantilados y la población local tiene que desplazarse hacia las montañas, hacia el bosque, y este bosque prácticamente empieza una replanificación turística en donde el Estado lastimosamente no participó. Recordemos que pues, la alcaldía de Buenaventura ha sufrido unos problemas de gobernabilidad serios
Y además de eso, el dinero o el poderío económico de las empresas que tienen los empresarios hoteleros, pues fueron los que comandaron la infraestructura turística en la zona, dejando de lado a la población local, solamente siendo partícipes como lancheros o como cocineros o guías locales que pues con condiciones laborales paupérrimas en este caso. Y en el 2010 empieza el muelle de aguas profundas en el Parque Nacional Natural Uramba. Aquí comienza todo el tema de construir un puente de aguas profundas, pero para lograr prevenir o evitar esa construcción, se declara Parque Nacional la costa marítima, todo lo que tiene que ver con el área marítima de Bahía Málaga, incluyendo Ladrilleros y Juan Chaco, lo cual genera una protección en todos los temas de consejos comunitarios, porque acordémonos que la ley 70 del 93 también hace consejo, declara el área del Pacífico colombiano como consejos comunitarios, caso contrario a Ladrilleros, que no pudo establecerse como consejo comunitario porque estaba habitado por la industria hotelera. Entonces eran más migrantes de paisas, caleños, que la misma población local. Entonces solamente utilizan como estrategia ecoturística el Parque Nacional Natural Uramba para la protección de ballenas. Siguiente, por favor. Entonces, de la problemática, digamos que ha sido una mezcla de todo. La erosión de la playa por el cambio climático ha replanificado y ha incrementado los índices de deforestación en la zona para construir o hacer la expansión urbana que vemos ahí, la construcción de carreteras, de senderos. Lo otro es el exceso de turistas. Como no hay una planificación, los sitios naturales como las piscinas naturales, inclusive el mismo avistamiento de ballenas, genera un estrés en el ecosistema, en la biodiversidad que hay allí, por la gran cantidad de turistas que se encuentran en la zona. La otra parte es el incremento de residuos sólidos que no solamente se generan en el sitio, sino que también lo trae la costa, el oleaje, las mareas. Recordemos que el Pacífico colombiano tiene unas mareas extremas en donde son hasta de 1 kilómetro entre la marea alta y la marea baja. Esto es lo que deja grandes residuos de otras poblaciones turísticas y no turísticas. Inclusive desde el mismo Buenaventura pueden llegar residuos a Ladrilleros. Y pues también la falta de política pública en esta zona para el tratamiento de residuos sólidos genera pues también una afectación. El incremento en la construcción, traer materiales de cemento que interrumpen con las costumbres o tradiciones locales, pues genera también un ruido porque se interviene y no se planifica las construcciones de manera local, sino que es a decisión del empresario citadino que viene de afuera y está desconectado totalmente de la zona del sitio. Siguiente. Entonces, como toda problemática, tienen una solución. Entonces, la comunidad local se organizó, más que todo un grupo de mayores, en donde lo que quisieron fue sensibilizar a los turistas, dando, primero que todo, en la señalización con conciencia, diciendo como, miren, comprometidos con el territorio, por favor, ténganos en cuenta. Tenemos también una figura que podemos nosotros también participar de manera local. Ellos hacían recolección de residuos sólidos. El inconveniente era que tocaba quemarlas porque no había transporte que lo trasladara a un relleno sanitario. Ellos también se quisieron capacitar como guías o informadores turísticos, en donde llevaban en sus canoas atractivos naturales. Generamos unos proyectos audiovisuales con ellos, generando todo el tema de sensibilización a esta problemática que hemos venido exponiendo. Adecuaron piscinas naturales. Los empresarios no invirtieron en ninguna de estas medidas. Todo esto fue con
con lo local, con los ahorros y donaciones que recibía la población local. Esto es una problemática que, digamos, ellos criticaban bastante, y es cómo los que más ganan, que son los hoteleros o los transportistas, no le aportan a la población local, pero si la población local con lo poco que ganan pueden generar estas obras públicas, inclusive para andenes, para comodidad del turista y adecuación de piscinas, pero lastimosamente al final, por la falta de relevo generacional, porque los jóvenes terminan siendo empleados de hoteles o yéndose a Buenaventura o a Cali en busca de mejores oportunidades, no permitió que este proceso siguiera, sino que simplemente los empresarios siguieran recolectando dinero sin aporte ninguno a la población local, simplemente explotándolos laboralmente en los hoteles, y era tan grande el poderío económico y el abandono estatal que genera pues que estas iniciativas lastimosamente no fructifiquen a más años, sino hasta donde pueda durar el proceso y las energías de esta población local. Siguiente, por favor. El otro caso que quiero comentarles, ya es un caso muy distinto, es en San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba. Ellos también están en un área protegida que se llama el Distrito de Manejo Integrado de Cispatá. Siguiente. Ellos están ubicados en la desembocadura del río Sinú, y la diferencia es que los primeros pobladores vienen desde los indígenas zenúes desde el 220 a.C. Ellos son indígenas zenúes que se establecieron con un sistema hidráulico ya adaptándose a las inundaciones y a las sequías, de lo que hoy es Córdoba y Sucre sobre el río Sinú y el río San Jorge. Ya en 1762 comienza un cambio territorial geográfico, porque el río Sinú, el cauce del río Sinú empieza a desviarse, ya no desemboca hacia San Antero, sino desemboca hacia San Bernardo del Viento, y esto fue una transición desde 1762 hasta 1940. Ya en 1940 el río cambia totalmente su curso, lo que hizo también modificar toda la producción que tienen las familias campesinas allí. Antes era arrocero, hoy en día es ganadero. ¿Por qué? Por el cambio del río Sinú. Entonces, esto que generó también los terratenientes que se encontraban en esta zona acapararon tierras y desalojaban también en parte, o esclavizaban, como bien nos cuenta la comunidad, a sus ancestros. Ellos se rebelan y comienza un proceso social en la zona, y ya digamos empiezan a ocupar tierras y empiezan a posicionarse de tierras en donde ya esa lucha hasta hoy en día, digamos, ya es de la población local reconocida por ley. Y en 1970 pues empiezan a sufrir también el paramilitarismo, en donde digamos a finales de los 70 empiezan a apoderarse los paramilitares de algunos predios ganaderos, el desplazamiento forzado para comprar tierras a menor precio, y esto también fue una lucha que dio la población local. Y además de ello, la construcción de una represa que se llama Urrá les cambió también las dinámicas fluviales del río Sinú, en donde cuando abren compuertas inundan las veredas de aguas abajo, tanto del Lorica, San Bernardo del Viento, o cuando hay, digamos, hay mucha sequía, el río Sinú disminuye totalmente el cauce y el pescado empieza a sufrir por falta de oxigenación. Entonces, esto genera, por ejemplo, el peligro del bocachico, un pescado autóctono y gastronómico de la zona, en donde los manglares también se empiezan a salinizar y empiezan a haber una mortandad de manglares. Entonces, después de toda esta lucha logran un avance, y es que los apoyen económicamente y también que cuenten con ellos en la planificación local. En 2005 empieza toda esta planificación de turismo rural en San Bernardo del Viento, que no es tan turístico, digamos que lo más turístico de San Bernardo del Viento es Isla Fuerte, que inclusive no pertenece al municipio sino a Cartagena, pero empiezan a mirar hacia los manglares. Entonces,
En 2005 comienza la idea de prepararse poco a poco y en 2016 empieza un empoderamiento de turismo comunitario con varias asociaciones de San Bernardo del Viento, en donde proyectos como financiados por la Unión Europea, INVEMAR, Colciencias, FAO, entre otros, logran que se fortalezca ese turismo rural y ese turismo rural genera también beneficio a estas comunidades. Siguiente. Entonces, ¿qué beneficios han logrado? Un fortalecimiento de capacidades de gente que no superó el bachillerato, solamente han llegado hasta técnico. Hoy en día hay hasta personas que quieren ingresar a la universidad y esto se ha generado gracias a estos proyectos también de turismo que se han generado en la zona. El empoderamiento cultural de promover todo el tema gastronómico, agrícola y de danzas o, digamos, fiestas que se generan en la zona. También los puede disfrutar el turista, pero ellos son los que imponen la agenda, no el turista en este caso. Prácticas ancestrales como el sistema hidráulico Zenúe que les comentaba, que practicaban los indígenas zenúes para sobrevivir a inundaciones y sequías. Una asociación de mujeres adopta estas prácticas ancestrales y también una vereda que se llama, un corregimiento que se llama Caño Grande, logra adoptar este sistema para mejorar la producción agrícola, lo cual ha sido muy efectiva y genera una soberanía alimentaria con ellos. La conservación de ecosistemas en la implementación de viveros en todo el turismo agroecológico que vive en la Asociación de Mujeres, un avistamiento de aves de una asociación que ha luchado por la conservación del manglar y la problemática de la conservación en este caso fue que no recibían dinero. Al tener un avistamiento de aves y un turismo de naturaleza y comunitario, logra llegar gente que les pueda visibilizar toda esa lucha de conservación que se pueda realizar en este caso. Entonces, y el transporte fluvial, que es el mejoramiento, prácticamente estas lanchas son las ambulancias de la zona, pero también es el medio de transporte por el cual se llega a la zona también, también por carretera, pero el paisaje se admira mucho mejor y se pasa por los manglares y los procesos de conservación de manglar a través de estas lanchas. Siguiente, por favor. Entonces, los impactos positivos que ha generado el turismo es precisamente el mejoramiento de la infraestructura, pero como pueden observar, es una infraestructura local, no es netamente de cemento o no es netamente occidentalizado citadino, sino que es acorde a la visión y a la cosmovisión que tiene la comunidad local y también hacia ese plan de buen vivir, que para ellos, ¿qué significa buen vivir? ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, que, que tienen la capacidad de infraestructura para atender más turistas, ofrecer hospedaje, tener mejor cocina para ofrecer mejor gastronomía, porque antes cocinaban en una estufa de leña, afectando los pulmones. Hoy en día son estufas adecuadas para que no boten tanto humo, a veces de leña, a veces de gas. Entonces, genera también un incentivo a que las personas jóvenes de la zona no vean como opción irse a Montería, irse a Sincelejo, irse a Bogotá o a Medellín, sino que se queden en la zona, apropiándose de la naturaleza, apropiándose de la cultura y de la lucha ancestral. Digamos, los líderes sociales que hay hoy en estas zonas son de la generación de los primeros líderes sociales que lucharon por las tierras, es decir, que el bisabuelo del líder social de hoy luchó para que las comunidades hoy están hoy en día en esta zona, en estos corregimientos, y ellos lo que quieren hacer es que no quede deshabitado, sino que vean en los jóvenes eh, un, una oportunidad económica, sí que les pueda generar oportunidades educativas y oportunidades económicas. Siguiente. Y ya el último caso es el caso de Minca. Minca es un territorio que queda a 1 hora de Santa Marta, pertenece al distrito de Santa Marta, pero es un corregimiento muy grande que compone de 20 veredas, 19, 20 veredas, que es un caso muy curioso. Siguiente. Este caso de Minca bueno, son pobladores que llegaron de los Santanderes,
y que vinieron para recolectar café por familias puertorriqueñas que vieron una opción en poner industria cafetera en esta zona. También ha sido predio de españoles conquistadores, ha sido también un lugar de cruce de los indígenas Kogi. Entonces ha sido muy influenciado, pero los pobladores que están hoy en día, o los primeros pobladores, son de unas familias que llegaron para recolectar café de otros departamentos del país. Ya en el 58 se empieza a generar toda la infraestructura de carreteras, entonces empiezan a, a tener conectividad entre las selvas, y en el 75 empieza la primera ola de violencia con la época marimbera, en donde la marihuana termina siendo un factor importante porque llega la guerrilla y empieza a comandar todo este tema de la marihuana en la zona de Minca, y comienza también la deforestación. Y en los temas de ya el segundo desplazamiento forzado se vive en los 90. Esto lo genera hacia los grupos armados, hacia digamos, se vivía mucho la coca, pero también se vivía mucho el glifosato. Este glifosato lo que generó fue desplazamiento masivo, porque ya las tierras se volvían improductivas, y en el 2000 generó un tercer desplazamiento forzado, que es también el desplazamiento de fuego cruzado con guerrilla, y genera pues un tema pues de difícil control de acceso territorial. Esto genera un rompimiento en el tejido social, y en 2013 pues llega el turismo a Minca después de que se logró eliminar pues diga así, como acordar no violencia de paramilitarismo. Se fue el paramilitarismo de Minca, llega el turismo, pero fue un turismo extranjero, y este turismo extranjero lo que hace es comprar tierras, implantar hostales, pero la comunidad local, como se desplazó, no pudo llegar, digamos, no tenían conocimiento de implantar hoteles o restaurantes en la zona, entonces se vuelven también como los proveedores de alimento de estos hostales extranjeros, o de que vienen de Bogotá o de Cali también. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se genera entonces con todo este desarrollo turístico? Estamos a tiempo, Minca está a tiempo de mirar si se puede volver un Ladrilleros o se puede volver un San Bernardo del Viento. ¿Por qué? Porque llega grandes inversiones también y empiezan los malos usos de términos. Por ejemplo, los temas de reserva natural. No es reserva como tal, porque cuando uno va a mirar las áreas del RUNAP, de áreas protegidas, solamente hay una reserva natural que se llama Caracolí, por lo tanto, otras reservas que se llamen, o otros predios que se llamen reserva natural, lo hacen por puro marketing. Entonces, ahí comienza también un tema de mal uso de términos. La visión de naturaleza, cuando uno entra a Minca, lo primero que se encuentra es bienvenidos a la capital ecológica. Esto lo hacen para concientizar al turista y al poblador local de que cuide la naturaleza, que cuide los ecosistemas, cuide los animales y plantas de la zona, porque es un potencial hotspot de biodiversidad en el mundo, como ser Sierra Nevada de Santa Marta, nada más en temas de aves. El crecimiento urbano, por ejemplo, ha sido generado por la apertura de carreteras. Recordemos que la apertura de carreteras, cuando se pavimenta, primero cuando se abre la carretera, genera deforestación, y porque permite la accesibilidad a distintos bosques, y como hay compra de predios, sea de extranjeros, de nacionales, porque los antiguos pobladores que tienen cientos de hectáreas lo empiezan a parcelar en familias, genera mayor deforestación en estas zonas, y cuando se pavimenta esa zona, pues genera un crecimiento urbano, porque es más fácil transportar materiales a estas zonas, y empiezan a generar una sobrecarga de cuencas hídricas por tratamiento de aguas residuales, o por el manejo de residuos sólidos. Pero también existen otras zonas en donde hay procesos de guías locales con ciencia participativa, en donde la población local busca también empoderarse de esta zona. Hay iniciativas locales que buscan proteger el bosque, proteger las cuencas hídricas, y a su vez
incluir a la población local, de que pueda también implementar un turismo de naturaleza propiamente, pero de participación comunitaria o de participación local. Lastimosamente, hoy en día no hay comunidad como tal, un tejido social fortalecido por los distintos desplazamientos forzados que sufrieron, pero la idea es que con lo que hay en el momento, la población local se pueda seguir fortaleciendo. La siguiente diapositiva, entonces, en el estudio que encuentran, digamos, alternativas digamos, propuestas para mitigar o reparar estos impactos negativos, es lo que hemos venido hablando a lo largo de la presentación, y es mejorar los procesos de planeación, el desarrollo turístico con mayor participación local es clave, y desarrollar, distribuir o reasignar de manera equitativa las ganancias del turismo con la población local, para evitar de que se convierta en un Cartagena o un Ladrilleros. Y programas de capacitación para el fortalecimiento educativo de la población local, ya que pues es importante aprovechar que el turismo visibiliza los territorios para que se pueda mejorar las condiciones de vida de las zonas. Siguiente. Bueno, aquí queremos hacer mención de tres aspectos que son fundamentales para ayudar a mitigar esos impactos negativos que puede desencadenar el turismo de naturaleza, el turismo desarrollado en espacios rurales y el turismo de base comunitaria. Esos tres temas fundamentales que hace un momento nos esbozaba de manera general Sebastián están relacionados, uno, con el ordenamiento y la planificación, dos, con una gestión sostenible de esos lugares, de esos destinos turísticos, y tres, con la generación de un ambiente sano para los negocios en estos contextos rurales. Entonces, brevemente vamos a explicar cada uno de estos aspectos para cerrar la presentación, y esto pues lo hacemos a modo de alternativas y también a manera de recomendaciones para aquellas personas o aquellas comunidades, aquellos territorios que quieran incursionar o que ya estén desarrollando turismo rural en sus territorios. El primer tema de ordenamiento y planificación tiene tres asuntos que son claves. O tiene diferentes asuntos, pero son tres los que quisimos destacar en esta presentación. El primero de ellos está relacionado con el acceso a la tierra y la garantía de derechos. Sabemos que en la ruralidad hay unas luchas y hay unas deudas históricas por el acceso a la tierra, y este acceso a la tierra es fundamental para garantizar que los proyectos de turismo sean sostenibles y sean sustentables en el tiempo. Entonces, este acceso a la tierra es fundamental, sobre todo si pensamos en ese contexto del cual les hablábamos al inicio, y es que nuevos actores y nuevos espacios se están incorporando en el turismo, especialmente estos lugares, estos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que son los lugares en donde están, en donde habitan, la población es combatiente del grupo armado luego de la firma del acuerdo de paz, y que son personas que quieren desarrollar proyectos de turismo, pero son personas, son comunidades que no están, no tienen un acceso a la tierra. Entonces, garantizar los proyectos de turismo allí es bastante difícil, así que es un tema fundamental para poder desarrollar un turismo rural que sea sostenible. Y por supuesto, también encadenado a eso, garantizar unos derechos fundamentales a la salud, derechos fundamentales a la educación, a tener vías también que faciliten el acceso no solamente de los turistas, sino sobre todo de las comunidades locales que quieren incursionar en esta práctica del turismo. Otro tema fundamental dentro de este ámbito de ordenamiento y planificación es precisamente desarrollar prácticas e instrumentos de ordenamiento territorial y planificación del turismo. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en un ordenamiento territorial con una participación informada y activa de las comunidades y de todos los actores del turismo va a permitir no solamente identificar cuáles son aquellos
aquellos recursos, cuáles son aquellos lugares con vocación y en los cuales se quiere desarrollar el turismo, sino que este ordenamiento territorial también va a permitir tomar decisiones fundamentales en el sentido de decir en dónde queremos hacer turismo en nuestro territorio y en dónde no queremos hacer turismo y qué usos le vamos a permitir al turismo en esos espacios en donde queremos o en donde abrimos las puertas para hacer turismo. Esa es una decisión fundamental porque a veces esto, aunque suene necesario y básico, no se realiza y lo que tenemos son territorios completamente turísticos, turistas en zonas residenciales en donde quizá no nos gustaría que hasta allí llegaran los visitantes. Entonces, tomar esas decisiones de en dónde queremos hacer turismo, en dónde no lo queremos hacer. Y bueno, antes de eso, una decisión fundamental. ¿Queremos o no queremos hacer turismo? Y todo esto que les estoy mencionando hace parte de ese proceso de pensar en el ordenamiento territorial y pensar en el ordenamiento para el turismo y también pensar desde la planificación. Y una planificación del turismo debe necesariamente sí o sí involucrar a todos los actores y todos los actores deben tener la facultad de tomar decisiones. ¿Cuál es el turismo que queremos realizar en nuestro territorio? ¿Cómo lo queremos realizar? ¿Para qué lo queremos realizar? ¿A dónde queremos llegar con ese turismo? Y cómo todos los que estamos aquí interesados en el turismo nos vamos a organizar para hablar del turismo, pero también para tomar decisiones en el turismo que tengan incidencia en las políticas públicas de nuestro municipio, de nuestra vereda, de nuestro departamento y que tengan también incidencia en lo nacional. Y para eso es fundamental la organización. Y un tercer aspecto dentro del ordenamiento y la planificación que también es clave es algo que hemos llamado la reconstrucción del ser y el tejido social. Y esto básicamente, ¿qué es? La mayoría de nuestros territorios o de nuestra ruralidad ha sido afectada por el conflicto armado. Tenemos una ruralidad con un número bastante importante de población víctima o de poblaciones combatientes o de población desmovilizada, de comunidades étnicas, indígenas, afro, rom, palenqueros, etcétera, etcétera, que ha sido comunidad que durante años ha tenido que enfrentarse y sufrir el conflicto armado. Así que es fundamental trabajar en el individuo, en el fortalecimiento y en la reconstrucción de esos valores, en la reconstrucción de ese individuo y la reconstrucción también de ese tejido social de los colectivos para que trabajando en ese fortalecimiento, trabajando en el fortalecimiento de esa confianza y de esos lazos entre vecinos, por ejemplo, permita, ese fortalecimiento permita en un mediano, en un largo plazo, que realmente en turismo sea pertinente y sea adecuado hablar de articulación. De lo contrario, es muy difícil lograr una articulación en el turismo cuando no se ha trabajado en el ser y no se ha trabajado en un tema fundamental que es la reconstrucción de ese tejido social en territorios que han sido altamente vulnerados durante años. En suma a este tema de ordenamiento y planificación, otro asunto que también es fundamental considerarlo en todo proceso que busque el desarrollo del turismo rural es la gestión sostenible de los destinos turísticos. ¿Y esto qué implica? Esto implica varias cosas. Por un lado, el fortalecimiento de la institucionalidad, que es un actor clave dentro de cualquier proceso de desarrollo turístico, secretarías, oficinas de turismo, pero también la articulación con otras dependencias que tienen que ver con el turismo, porque el turismo, como nos lo mostraba Juan en los ejemplos, em, tiene que ver con otros sectores, con los sectores de transporte, de infraestructura, de educación. Entonces, lograr ese fortalecimiento institucional y esa articulación también institucional es fundamental, además también del fortalecimiento de estructuras de gobernanza territorial para el turismo, como todos los actores que hacemos parte del turismo, que tenemos interés en el turismo, nos vamos a organizar en función de incidir en el desarrollo turístico de nuestro territorio. Otro tema fundamental aquí es el mejoramiento y el fortalecimiento también de estructuras sociales basadas en la cooperación, en la colaboración
trabajando en el ser y trabajando en ese fortalecimiento también y en esa reconstrucción del tejido social para que podamos hablar de estructuras sociales que sean cooperativas y colaborativas y para que también podamos hablar de una articulación entre esos diferentes actores que hacen parte de la cadena de valor, porque el turismo tiene esa cualidad o esa característica y es que requiere de la articulación entre los diferentes actores. No es únicamente el señor que tiene un hotel o el señor o la señora que tienen una posada o una vivienda turística, sino que es fundamental que ese señor y esa señora se articulen con y trabajen en conjunto con el señor y señora del restaurante, con el guía de turismo, con el transportista, etcétera, etcétera, para que se pueda ofrecer viajes y para que se pueda hacer la práctica del turismo. Y también es fundamental dentro de esta gestión sostenible de los destinos turísticos desarrollar y promover modelos de gestión de base comunitaria que cuenten con recursos, con proyectos y con financiación, porque también lo hemos visto, Juan Sebastián nos lo decía, mencionaba también en algunos ejemplos, que algunos de ellos han recibido apoyos en términos de recursos, de acompañamiento, de asistencia, de organismos de cooperación internacional sobre todo, pero otros, aunque han querido hacer muchas cosas, no han logrado ese acompañamiento o esos recursos económicos que para el desarrollo del turismo en general pues son fundamentales. Y por último, un último aspecto que los invitamos a ustedes a tener muy presente en el desarrollo de sus iniciativas de turismo rural está orientado a garantizar un ambiente sano para los negocios y eso implica varias cosas. Primero, el desarrollo de productos turísticos que sean sostenibles y la construcción de narrativas. En el desarrollo de productos, que es fundamental, tener una perspectiva, como lo hemos denominado aquí, de demanda-oferta. ¿Eso qué significa? Pensar los productos que va a ofrecer un territorio, que va a ofrecer una comunidad, unos empresarios, a partir de lo que tengo, de lo que podemos ofrecer, de lo que podemos mostrar, pero también teniendo una perspectiva de demanda. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiénes son las personas que nosotros queremos que vengan a nuestra casa, a nuestro territorio a hacer turismo? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son los intereses, los gustos, las preferencias de esas personas? Esas personas cuando viajan, cuando hacen turismo, ¿qué es lo que están buscando? Y esa doble mirada entre esa demanda y entre la oferta, que es lo que yo tengo y lo que quiero ofrecer, nos permitirá tener productos que sean más sostenibles en el tiempo y que también sean más competitivos en ese mercado turístico que es tan amplio y tan globalizado. Y la construcción de narrativas hace referencia a cómo los diferentes actores que están involucrados en la actividad turística, sea como emprendedor, sea como proveedor, etcétera, logran acordar cuáles son esas narrativas, es decir, qué es lo que se le va a contar al turista de mi territorio, qué es lo que yo quiero, cuál es el mensaje, qué es lo que yo voy a contar. Y eso es fundamental porque a veces qué es lo que sucede en los productos turísticos, que esas narrativas las definen únicamente los empresarios en torno a lo que sea más comercial o lo que se venda más fácil, ¿no? Pero a veces se olvida pensar, bueno, y esto que yo estoy contándole a las personas que vienen de fuera o a los colombianos que nos visitan de otros departamentos, es realmente lo que el territorio, lo que las comunidades y todos los actores que hacen parte de ese territorio quieren contar de este lugar o no lo es. Entonces, ese es un tema clave. Otro tema fundamental es lograr emprendimientos locales con conexiones globales. ¿Esto qué significa? Lograr que los emprendimientos de turismo rural, los emprendimientos de naturaleza de base comunitaria logren comercializar sus productos, porque en el turismo, al igual que en otras actividades económicas, hay unos retos muy marcados en términos de la comercialización, en este caso de los servicios y de los productos de turismo. Entonces hay una brecha muy marcada con iniciativas rurales y iniciativas
iniciativas de naturaleza. Entonces es muy importante cómo esa brecha de comercialización se logra cerrar, haciendo que estos emprendimientos que surjan logren estas conexiones y logren la comercialización y por ende también esa rentabilidad económica, que es un asunto fundamental en la sostenibilidad. Y un tercer aspecto dentro de este ámbito de ambiente sano para los negocios está relacionado con la regulación, el control y la financiación. Todos estos emprendimientos, todas estas iniciativas de turismo, por supuesto, deben contar con recursos para ser desarrollada, pero también deben contar con ese respaldo gubernamental en términos de regulación y de control. Es decir, aquí es también hay un reto y a la vez también una invitación que hacemos con esta charla, y es cómo desde las políticas y desde las regulaciones se piensa en medidas que ayuden a mitigar esas desigualdades a las que se enfrentan muchas iniciativas comunitarias en un contexto turístico altamente competitivo que ha sido marcado por grandes capitales y por grandes inversiones. Entonces, cómo desde esa regulación y control se establecen esas políticas y regulaciones que logren aminorar un poco esas desigualdades, y también cómo desde esa regulación y desde ese control también se ponen límites a ese desarrollo turístico. Aquí vamos a hacer turismo y aquí no vamos a hacer turismo. ¿Hasta dónde vamos a llevar ese desarrollo turístico de nuestro territorio? Entonces, todos esos son asuntos fundamentales en los que se debe pensar en un desarrollo de un territorio para el turismo rural y en busca pues de un turismo que sea más sostenibles. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones que les queríamos hacer, y como ustedes ven, pues estos asuntos que son fundamentales implican la participación de todos. No es solamente las comunidades luchando con sus iniciativas o los emprendimientos buscando la rentabilidad de sus negocios o la institucionalidad buscando también cumplir sus propias metas y demostrar resultados, sino que deben ser todos estos actores en espacios de articulación, en esa gobernanza que se pueda construir para el turismo, tomando decisiones y poniendo de manifiesto sus intereses y buscando pues también cómo esos intereses se logran materializar con más inversión desde las políticas públicas, desde los apoyos también de organismos de cooperación internacional, que como lo veíamos ahora con los ejemplos de Juan Sebastián, pues también son un actor fundamental en todos estos procesos de turismo rural, turismo de naturaleza y turismo de base comunitaria. Entonces, eso era lo que queríamos compartir con ustedes. De mi parte, pues les agradezco por el espacio y por la atención durante estos minutos. Muchísimas gracias, Liliana, Sebastián. Pues bastante enriquecedor el tema con respecto a todo lo que se refiere a turismo en su generalidad. Y pues podemos apreciar que toda actividad, ya sea agropecuaria, turística, debe realizarse con una planificación con enfoque de sostenibilidad, o si no, de ninguna forma va a ser viable para nuestros ecosistemas. Lo vimos con los ejemplos. Entonces, si no se tiene una correcta planificación, no va a funcionar y va a tener un impacto muy negativo para nuestros ecosistemas. Y bueno, lo otro importante también es generar estrategias, ¿no? Estrategias claves que permitan desarrollar esa conciencia que necesitamos para el cuidado del medio ambiente. Em, Acá tengo un caso donde vivo, acá en Villavicencio. Uno puede venir a ver los monos, el mono tití, y solo hay un letrero que dice no alimentar. Pero la comunidad, los que vienen a ver precisamente a los monos acá, no lo leen. O si lo leen, no obedecen. Entonces, por ejemplo, esa estrategia es no es buena, no está llegando con el mensaje, y las personas lo primero que llegan es a traer comida para ellos, sabiendo el daño que están causando. Entonces, por eso son súper elementales que las estrategias funcionen. Si no, todo este dinero en vallas, no se va a ver reflejado, no se va a ver en el impacto que deseamos.
Incluso Derly, no solamente en los llanos, sino en áreas protegidas se ve eso. Por ejemplo, en el Parque Nacional Natural Tayrona, ya los micos maiceros que habitan allí están siendo domesticados prácticamente por los mismos turistas al ofrecerles alimento. Y a pesar de que es un parque nacional, están, si no está el, si no está el guardaparques, no se aplica la ley, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es un turista que no está enseñado a interactuar con la naturaleza. Es un turista que digamos, el turista que viene de ciudad quiere domesticar todo. Es decir, le da comida a las palomas, le da comida a los gatos, le da comida a los perros, pero cuando entran en un hábitat silvestre, cambia totalmente porque no es ciudad. Estos animales, el momento que se vaya a ir el turista, estas conductas les va a afectar o les va a generar estrés a esta fauna silvestre. Entonces, es un tema que se ve en muchos lugares de Colombia y que el turista tiene que aprender como sea, digamos, los parques nacionales, los ministerios, los medios de comunicación tienen que divulgar a los turistas, es decir, a toda la población colombiana, cómo comportarse en estos destinos de naturaleza, porque así mismo pasa con la comunidad local. Los tratan como exhibición, entonces tratan la cultura ancestral como si fuera un objeto que uno pudiera manipular, y eso pasa mucho también con los que entonces baileme por dinero, entonces tóqueme la música que yo quiera por dinero, y se pierde el sentido ancestral, el significado, se empieza a respetar esos significados ancestrales, y entonces termina el turista mandando en el territorio del nativo, y eso es lo que no se puede permitir, ¿sí? Claro. Y digamos que ahí también algo que es fundamental es que estos territorios que están desarrollando turismo planteen unas reglas de juego, ¿no? O sea, qué conductas se pueden tener, qué usos se le pueden dar a los lugares, a esas expresiones culturales que están puestas para el turismo. Y eso es algo muy básico, fundamental. Es como cuando yo recibo visita en mi casa. Yo tengo aquí unas normas básicas de comportamiento. Así mismo sucede con el turismo. Entonces, poder establecer cuáles esos códigos de conducta, informarlos también al turista es un tema fundamental un poco para ayudar a mitigar estos impactos que están mencionando. Exactamente. Planificación. Bueno, les agradezco mucho por conectarse el día de hoy con Historias de una Sociedad Sostenible. Los invitamos a seguirnos a las personas que se conectaron en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y a visitarnos en nuestra página www.sociedadsostenible.com. Bueno, quédense conectados a nuestro canal para conocer más charlas. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Juan Sebastián. Y pues sería muy chévere cuadrar otra charla para que nos sigan enriqueciendo con este tema que es tan importante en nuestra cultura como lo es el turismo. Con mucho Gracias a gusto. ti, gracias Lili, Gracias a gracias ustedes. Liliana. Bueno, hasta luego. Chao. Chao. Chao.